Comienza la segunda semana de ataques entre Israel y Hamás y acabamos de conocer que Israel, Egipto y Estados Unidos han pactado un alto al fuego para reabrir el paso de Rafah y permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, mientras Israel despliega más tropas en la frontera, ya que se preparan para lo que llaman la siguiente fase, aunque desde los propios Estados Unidos advierten de que una nueva ocupación de la franja sería un grave error, una advertencia directa del propio presidente Biden. Hace justo 20 años, Julio Anguita, tras la muerte de su hijo periodista en Bagdad, dijo: malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. La situación que se está viviendo en Gaza es límite. Hoy queremos intentar entender qué está pasando y qué ha estado pasando en la zona. Y lo hacemos con Francisco Rodríguez, profesor de la UEX y codirector del think tank en Global Studies de Salamanca, actualmente investigador visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa y experto en política internacional. Buenos días, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros. Estamos ante uno de los mayores focos de tensión en Oriente Próximo, por eso es fundamental, como decimos, entender el contexto histórico de este conflicto, porque lo que está pasando hoy en día tiene que ver con lo ocurrido hace ya más de 70 años. Efectivamente, probablemente sea la zona geopolítica con mayor tensión del mundo, porque al final ya del siglo XIX el movimiento sionista internacional pretende, con razón, dar una patria, un Estado al pueblo judío que llevaba en la diáspora pues, prácticamente toda la vida, ¿no? Al final del XIX, por una serie de cuestiones geopolíticas, el Imperio Otomano va perdiendo influencia en la zona y Gran Bretaña, que va a tomar el relevo, promete a ese sionismo, a ese pueblo judío, un Estado. ¿Qué pasa? Que esas tierras están ocupadas también ya por los musulmanes, ¿no? Ahí empieza el problema, ¿no? El pecado original. Haciendo un resumen, porque es más complicado, pero en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo lo que han vivido estos judíos, sobre todo en el Holocausto, y que han empezado a migrar a estas zonas, en 1948 se insta a la creación del Estado de Israel. ¿Qué pasa? Que los países árabes de la zona no reconocen ese Estado de Israel. Y comienza la primera guerra, la primera de muchas guerras, desgraciadamente, la guerra del 48. Que vence Israel, por tanto se crea su Estado, pero no el Estado palestino, ¿no? Y ahí, digamos que está la situación actual. El Estado de Israel se ha creado, pero el Estado de Palestina no, por esta primera derrota del 48. Después hay una serie de conflictos posteriores, 67, 73, pero si quieres vamos a ir desgranándolo. Sí, y te iba a preguntar precisamente, Francisco, has incidido en el hecho de que Palestina no está reconocido como país. Esto también tiene mucha influencia con lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué no se reconoce que es un país? Bueno, en primer lugar, la definición clásica de Estado es un control de las fronteras, un control de sus ciudadanos. Tenemos que distinguir, esto es muy importante, entre Israel, que es un Estado soberano, democrático, y un grupo, por muchos considerado terrorista, que es Hamás. Pero Hamás no representa a todos los palestinos, que para empezar están divididos en dos zonas geográficas. Por un lado, la Gaza, la franja de Gaza, que es considerada como una cárcel abierta, que es considerada como una ratonera, por ser muy estrecha, apenas 12 kilómetros en la parte más ancha y 41 de largo. Y por otro lado, Cisjordania, la parte de West Bank, al este de Jerusalén. En esas dos zonas geográficas donde viven los palestinos. Pero no hay un Estado como tal, no hay unas instituciones, no hay un Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque no se han podido desarrollar como Estado, por el conflicto desde el comienzo con Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que la barbarie y el terror generado por estos terroristas de Hamás la semana pasada es de un grupo terrorista que no representa al conjunto de los palestinos. Y que además hay otra, la Autoridad Nacional Palestina, representada por Abu Hamás, que no está de acuerdo con lo que está haciendo Hamás. Es decir, no podemos tomar la parte por el todo. La parte es Hamás, el todo es el pueblo palestino. ¿Cuál es el principal escollo para lograr la paz después de tantos años? ¿Cuál es el problema principal? Bueno, el problema, como decía, es que en una zona tan estrecha hay intereses de los musulmanes, hay intereses de los israelíes y además, no olvidemos, es la zona con mayor riqueza petrolera del mundo, que esa es otra derivada
que podemos hablar posteriormente, ¿no?, de lo que puede influir en las economías europeas, la economía de Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil la paz? Porque el asunto se ha ido enmarañando desde el comienzo, porque los palestinos no tienen esa entidad estatal que pueda representar de manera democrática, no violenta, sus intereses. Y por otro lado, también hay que decirlo, porque Israel no siempre ha cumplido con sus obligaciones del derecho internacional, por ejemplo, en los asentamientos, ¿no?, los asentamientos en Cisjordania. Esa es la patata caliente. Esa situación viene desde la guerra del 67 y donde en teoría tendrían que estar los palestinos, ha habido un creciente interés del gobierno israelí por aumentar allí su presencia, es decir, porque israelíes vivan en esa zona. Con lo cual se dificulta esa solución pacífica, esa solución negociada, porque no existe una solución rápida. Tendría que pasar esa solución por el diálogo, por la presión internacional a las partes para que no continúe la espiral de violencia. Y vamos a ver. Precisamente, Francisco, es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el papel, cuál es la responsabilidad del resto de países con lo que está ocurriendo allí? Claro, es una, como decía, una gran encrucijada, un gran problema, pero la comunidad internacional no puede mirar para otro lado. ¿Por qué no puede mirar para otro lado? Primero, por la cuestión humanitaria. Segundo, o primero, depende del orden que queramos poner, por la tragedia y el horror de estos ataques terroristas que hay que condenar. Y tercero, porque tiene implicaciones más allá de las fronteras de Israel, más allá de las fronteras de Palestina. Esto siempre lo digo en mis clases. Vivimos en un mundo globalizado, para bien y para mal. Y lo que pase allí va a afectar a Mérida, a Plasencia y a Solana, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo tan interconectado que no podemos pensar que es algo lejano. Y la influencia más directa seguramente va a ser una subida, que ya se prevé, de la inflación por el incremento del coste del petróleo. El actual conflicto entre israelíes y palestinos que estamos analizando con Francisco, ya lo han escuchado, se remite a esa declaración de independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado, pero que ha estado latente durante décadas y que parece no tener un fin claro a la vista. La región de Palestina, entre el río Jordán y el Mediterráneo, siempre estuvo habitada por musulmanes, judíos y católicos. Con Hitler en el poder en Alemania, los judíos se empiezan a llegar en oleadas a la tierra prometida. A medida que crecía el número de judíos, crecían las disputas. Año 48. Los británicos se marchan del territorio y la ONU crea dos estados en el país, el árabe y el judío, un 50% aproximadamente para cada uno. Jerusalén se compartiría, pero Israel no se conforma. Consigue acaparar el 85% del territorio y expulsar a cerca de 1 millón de palestinos de sus hogares. Perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados. Tras la Guerra de los 6 días, en los años 60, Israel ocupa la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos, aproximadamente 500.000. También se queda con la ciudad vieja de Jerusalén. Los intentos de paz han sido muchos: Oslo, Madrid, Camp David, todos con foto, pero sin éxito. Gaza está bloqueada desde 2007, controlada por Hamás, considerado grupo terrorista, y los asentamientos crecen ocupados por israelíes que estrechan el cerco sobre la franja. Continuos ataques entre israelíes y palestinos, con miles de civiles por medio, mantienen esta zona del mundo como en un trágico círculo vicioso. De él solo se saldrá si los israelíes apoyan un Estado soberano palestino y levanta el bloqueo en Gaza. Los grupos palestinos, entre ellos Hamás, deben abandonar la violencia y reconocer el Estado de Israel. Francisco, ¿por qué Israel ha expandido sus fronteras más allá de lo que se estipulaba en el plan de la ONU de 1947 y se le ha permitido? Claro, en una guerra, el resultado, en este caso favorable para Israel, hace que ellos teman que si no ocupan ese espacio, quienes les han agredido vuelvan a agredirles, ¿no? Entonces, esa es una de las raíces del conflicto actual, ¿no? La guerra del 67, donde Israel sobrepasa los límites que le ha marcado la ONU. ¿Por qué lo sobrepasa? Porque ha habido una guerra de aliados musulmanes contra Israel.
en la buena voluntad debería de haber devuelto ese territorio, permitido que los palestinos lo ocuparan. Lógicamente también es comprensible que si has sido agredido tengas miedo, seas reacio a devolver ese territorio. Pero ahí está el problema, porque entonces tampoco se puede desarrollar la solución de un Estado para Palestina. Y en esta encrucijada estamos. Claro, no, de ahí mi pregunta, que por qué se ha permitido también que se haya saltado el plan de la ONU de 1947. Bueno, en realidad es que no se ha permitido. Es una situación en la legalidad internacional. Vamos a seguir incorporando voces a esta mesa de análisis. Vamos a saludar al doctor Raanan Rein. Es catedrático de Historia Española y Latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv, miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Señor Rein, lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo están siendo estos días? Estamos mal, pero muy mal. Estamos en medio de una catástrofe para israelíes y palestinos, para judíos y musulmanes, y es difícil evaluar cuánto tiempo va a durar esta guerra, esta catástrofe. Los medios internacionales aseguran que fue un ataque sorpresivo. ¿Usted cree que muchos israelíes han sentido una vulnerabilidad precisamente por esa sorpresa de ese ataque terrorista de Hamás? Sin ninguna duda, estamos todos en un estado de shock. Nadie esperaba un ataque de este tipo. Hay que reconocer que desde el punto de vista, digamos, profesional militar, ha sido un éxito impresionante de Hamás, de esta organización terrorista. Nadie esperaba este ataque de este tipo, y una de las preguntas pendientes tiene que ver con este éxito. ¿Cómo es que Israel no estaba preparado para un ataque de este tipo? ¿Cómo es que el ejército israelí no estaba defendiendo la frontera allí, sino estaba defendiendo a los asentamientos judíos en Cisjordania? Antes de la declaración de guerra y de ese ataque terrorista del que estamos hablando, existían muchas voces allí en Israel contrarias al gobierno de Netanyahu. ¿Se han apagado? No, de ninguna manera. Muchos de nosotros seguimos sosteniendo que Netanyahu representa una amenaza para el Estado de Israel, una amenaza para los intereses de seguridad nacional israelí, y estoy seguro que una vez que esta guerra llega a su fin, Netanyahu no va a poder seguir ejerciendo el poder en Israel. Tiene mucha responsabilidad con respecto a lo que sucede en estos días. El tema central es que Netanyahu y los extremistas israelíes no han tenido interés en buscar una solución política para el conflicto de nuestra zona. Y ahí se creó un tipo de alianza entre los fundamentalistas islámicos tipo Hamás y los fundamentalistas judíos que están apoyando al gobierno de Netanyahu. Ambas partes no tienen el mínimo interés en avanzar hacia alguna solución de este conflicto. En líneas generales, no sé si usted me podría contestar esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es la opinión generalizada o mayoritaria en la sociedad israelí sobre las decisiones que se están tomando ahora como respuesta al ataque terrorista de Hamás? Bueno, ante todo hay que aclarar que Hamás se equivocó por lo menos en una de sus suposiciones. Es cierto que la sociedad israelí está muy dividida con respecto al gobierno de Netanyahu y su intento de golpe institucional. Sin embargo, una vez que empezó esta guerra, a raíz del ataque de la organización terrorista de Hamás, la sociedad israelí se unió y en estos momentos estamos todos unidos frente a esta barbarie. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de lado por un momento las divisiones internas, la polarización política que nos caracteriza, para poder ganar
la guerra para poder eliminar o intentar de eliminar esta organización terrorista que intenta imitar los métodos de ISIS y que no representa al pueblo palestino. La autoridad palestina es la representante del pueblo palestino, y yo cifro esperanzas que después de esta guerra sí el nuevo gobierno israelí que va a tener la confianza de la sociedad israelí va a empezar a dialogar con la autoridad palestina y no con esta organización terrorista en la Franja de Gaza. Señor Rein, ¿usted cree que es posible una salida pacífica al conflicto? A corto plazo, no. A mediano y largo plazo, no hay otra. Es decir, es imposible seguir con una operación militar tras otra y así ganar, no sé, unos meses de cierta tranquilidad o calma en la zona sur de Israel. A este conflicto hay una sola solución, que es una solución política. Y yo espero que Estados Unidos, por ejemplo, va no solamente a salvar a Israel de sus enemigos externos, sino también va a ayudar a salvar a Israel de sí mismo. Es decir, va también poner presión a Israel una vez que la guerra llega a su fin para una nueva negociación, esta vez regional, incluyendo no solamente a los palestinos, sino también a Egipto, a Arabia Saudita, quizá a Turquía y otros países de la región, porque la raíz de todo este conflicto tiene que ver con el no reconocimiento de varias naciones, varios países musulmanes en la existencia del Estado de Israel. Antes han hablado de la decisión de la ONU con respecto a la partición de Palestina en 1947. Israel sí aceptó esta decisión, la parte árabe la rechazó y así empezó la guerra de 1948. Entonces, para lograr el reconocimiento por el mundo árabe, el mundo musulmán, en la existencia del Estado de Israel, hace falta una negociación que incluya no solamente a los palestinos, sino también a otros países de la región. Señor Rein, hablaba usted del apoyo de Estados Unidos a Israel y de su importancia. El propio presidente Biden aseguraba que una nueva ocupación de la franja sería un gran error. ¿Cómo ha llegado esa advertencia hasta Israel? ¿Cómo se la han tomado? Curiosamente, el gobierno de Netanyahu hace pocos meses solía criticar en forma muy fea a la administración Biden. Netanyahu siempre ha tenido sus lazos con Donald Trump y el Partido Republicano y no con el Partido Demócrata. Sin embargo, en los últimos días, Biden se ve como el gran amigo de Israel, y aún la derecha israelí lo aprecia y lo valora. Y por lo tanto tendrán que escuchar algunos de los mensajes de Biden. En estos momentos, por ejemplo, hay una presión de los Estados Unidos para dejar alguna acción humanitaria en la franja de Gaza. Hay presión para pensar también el futuro después de terminar la guerra. Es decir, Biden habló ayer, si no me equivoco, en una entrevista en la CNN acerca de la necesidad de insistir en la solución de dos estados soberanos, el Estado de Israel y un Estado palestino viviendo uno al lado del otro. Señor Rein, le agradezco muchísimo que haya participado en este programa y le deseo toda la suerte del mundo. Cuídese usted y los suyos. Gracias a ustedes. Continuamos, lo han escuchado, la situación en la Franja de Gaza es insostenible. Israel ha cortado luz, agua, comida. Nos vamos ahora hasta la mezquita de Badajoz. Rosana Cruz.
Así es, Noelia, la respuesta israelí está realmente masacrando a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Nosotros estamos con Adel Najar, él es imán de Badajoz y su familia precisamente reside en esa zona de Gaza. Adel, buenos días. Lo primero, ¿cómo se encuentra tu familia? Buenos días, no hay contacto. Últimamente han cortado todo, la luz, el agua, alimentos, internet, entonces la conexión muy complicada. Mi familia vive en el norte de Gaza. Ahora están pidiendo a la gente que abandone sus casas. Me consta que no están en sus casas porque la barriada ha sido bombardeada. Y la verdad que la reacción de Israel es una reacción, son crímenes de guerra. 700 niños han sido masacrados, 300 mujeres, más que 2.500 civiles han sido asesinados. Y así llevamos 75 años. Yo personalmente, mi familia, mis padres, en el año 1948, con millones de palestinos, han sido expulsados de sus propias tierras. Y durante ese tiempo hemos sufrido muchas guerras, asesinatos selectivos, invasiones de ciudades, agresiones a nuestra mezquita del Aqsa de Jerusalén. Y lamentablemente sentimos que somos un pueblo abandonado. Hay leyes internacionales, Naciones Unidas exige a Israel que salga de los territorios ocupados. Llevamos 30 años con un proceso de paz que empezó en Madrid en el 1991, pero nadie exige a Israel que salga de los territorios ocupados. Lo que está pasando es una expulsión después de una larga tensión y sufrimiento del pueblo palestino. Usted quiere desvincular, digamos, el ataque terrorista de la causa del pueblo palestino, que se llevaban 75 años sufriendo, bueno, pues al final una situación que nadie quiere. Es que llevamos sufriendo muchos años. Nosotros estamos contra la violencia, estamos a favor de la convivencia. Y antes de la creación del Estado de Israel ha habido una convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Cuando crearon el Estado de Israel, los judíos vivían entre nuestras filas en el mundo árabe. Nosotros, por lo tanto, nosotros no estamos contra los judíos, estamos contra los que nos expulsaron de nuestras tierras y nuestras casas. Mis padres han fallecido y nadie se le ha devuelto sus derechos, sus casas. Y hoy lo que pedimos es igualdad de condiciones de vivir. Nos prohíben vivir. No hay agua, no hay luz. Llevamos 17 años bloqueados en Gaza. Yo personalmente hace 7 años fui a visitar a mi familia y me quedé retenido con mi familia 10 meses. Es que no tenemos el derecho a vivir. Yo creo que la causa actual es buscar o intentar ayudar al pueblo palestino que viva con dignidad. Eso es lo que pedimos. Nosotros no pedimos eliminar a nadie, no pedimos acabar con nadie. Pedimos igualdad de condiciones, pedimos vivir. ¿Cree que será posible la paz algún día? Es posible si la comunidad internacional es capaz de aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, exigir al ocupante que salga de los territorios ocupados, es posible. Pero mientras que esa causa está abandonada, el pueblo palestino está abandonado, no habrá paz, porque no se puede dejar la causa como está hasta el momento. Adel, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ánimo. Hola, buenos días. Un abrazo muy fuerte a Adel y a toda su familia, a las personas que lo están pasando mal allí en la franja. Francisco, una valoración de las dos entrevistas que hemos escuchado. Tengo que decir que el profesor Ranan Rein ha hecho un análisis muy serio, muy objetivo, a pesar de las circunstancias. Eso es digno de elogio porque, siempre pongo este ejemplo, si nosotros, españoles, estuviéramos en una guerra, difícilmente podríamos ser objetivos. Entonces, quede dicho eso. Y en cuanto a la última de las intervenciones, quizás hubiera sido interesante que el imán hubiera reconocido los ataques terroristas. Porque si no reconocemos que lo que se produce el 7 de octubre es un ataque terrorista, es muy difícil encontrar la solución de la paz. Dicho eso, tampoco Israel puede entrar a sangre y fuego en Gaza, en la franja, para buscar a los terroristas, porque eso significaría devolver con la misma moneda y generar más odio, más semillas
para que surjan nuevos terroristas. Repito las cifras, es una franja estrecha, cual ratonera, de menos de 12 kilómetros de ancho y 41 de largo, donde viven 2,5 millones de personas. Es decir, tiene la densidad de población mayor que Nueva York. Si ahí entras con tanques, misiles, la masacre de niños palestinos y de mujeres palestinas va a ser enorme. Es decir, ahí está el momento de que Israel sea cauto, mantenga la calma para depurar responsabilidades, pero no masacrar, porque entonces la solución será prácticamente imposible. ¿Qué papel juegan los países que hacen frontera con Israel, con Israel y con el Estado de Palestina? ¿Quién apoya a quién? Sí. Traigo a colación el acuerdo de Abraham que se firma en septiembre de 2020, impulsado por la administración de Donald Trump, como decía el profesor René. Y yo creo que ahí hubo un fallo geoestratégico, que fue no intentar invitar a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué? Lo que pretende Israel es que los países árabes, que hasta ahora han sido su encrucijada, le reconozcan. Y eso es lícito, es legal que le reconozcan. Pero si queremos una solución de dos estados, no podemos obviar a una de las partes. Lo que hace la administración Trump en septiembre del 20 es propiciar que estados árabes pequeños como son Bahrein o Emiratos Árabes reconozcan a Israel. También iba por esa línea Marruecos. Y precisamente por eso es lo que se supone, jamás da este golpe de efecto, este golpe deleznable terrorista, para romper esos acuerdos diplomáticos. Entonces, y también lo decía el profesor René, el Estado de Israel, y sobre todo Netanyahu, tiene también parte de la culpa, porque ha quitado de la ecuación a los palestinos, porque ha impedido que los palestinos, que no son terroristas, tengan su voz y tengan su derecho. Ayer impactó contra el cuartel general de la misión de paz de la ONU en el Líbano un misil. Actualmente está comandada por España. No hay que lamentar víctimas, aunque desde 2006 15 militares españoles han fallecido en la misión de la ONU. Allí van a llegar los militares de la Brigada Extremadura 11, 600 militares que viajarán hasta la base Cervantes del Líbano a mediados del próximo mes de noviembre en varios vuelos. No sé si para concluir, Francisco, quieres lanzar un mensaje para finalizar esta entrevista y este asunto en el que hemos intentado dar un poquito de contexto histórico a lo que se está viviendo allí, hablar también de las redes sociales, de qué papel están jugando las noticias que están saliendo de uno y otro lado. El mensaje, aunque es muy difícil, es de intentar mantener la calma, que no prevalezca la ira y el odio. Repito, es casi imposible, ¿no? Pero esa es la única solución. Y lo ha dicho también el profesor israelí. En cuanto a la desinformación, todos como ciudadanos, vosotros especialmente como periodistas, tenemos la obligación de cruzar fuentes, de no creernos lo primero que se publique. Twitter está repleto, permitidme la expresión, de basura informativa. Entonces hay que tener mucha cautela, porque ambos contendientes están luchando también la batalla de la información. Yo sigo las cuentas de Twitter de unos y de otros y ves a veces de manera prácticamente vergonzante, ¿no?, lo que intentan transmitir. La realidad es compleja siempre. Las cosas no son blancas o negras, sino que están llenas de matices, de claroscuros, de tonalidades. Tenemos que quedarnos con eso, que esta es una situación muy compleja y, por lo tanto, no va a haber una solución rápida y de brocha gorda. Ojalá pronto dejemos de hablar de este conflicto y se solucione. Francisco, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Muy buen día. Continúa.